El año 2018 se estrenó la película Pablo, apóstol de Jesucristo. Mi esposa María y yo la vimos hace 2 años. Cada vez que podemos la recomendamos. La verdad nos parece que fue muy buena, muy apegada al registro bíblico. Y qué bueno por aportes como este, porque nos ayudan a tener la perspectiva correcta de lo que es el Evangelio y la verdadera carrera de la fe, lo que es verdaderamente ser cristiano, creyente. En ella vemos lo asombrosa que fue la vida de los primeros cristianos, los hermanos de la iglesia primitiva, cómo ellos sirvieron al Señor, cómo conservaron su fe, y pese a que estaban en un momento de mucha persecución, de mucha lucha, de mucha tiniebla, violenta, aterrador para ellos, ese entonces no era nada fácil para la iglesia que estaban haciendo. Pero ellos permanecieron fuertes ante las circunstancias, y esas mismas circunstancias no consiguieron desalentar a los primeros creyentes. Prácticamente ellos estaban bajo una continua persecución, bajo amenaza de ser aniquilados. Enfrentaban la muerte, el exilio y muchísimas cosas. No, pero aquí pero aún así seguían sin sí. Por eso yo acá lo mantengo 95, dependiendo. Predicando el Evangelio en todo tiempo. Yo le puedo subir, le puedo bajar. A Ezequiel siempre lo mantengo y era tan genuina que amaban lo que hacían, pero aún amaban amaban la verdad del Evangelio. Por ejemplo, en esta película es impresionante ver cómo Pablo vivió de una manera tan intensa que es como un reto, un desafío para cualquier persona que tal vez está indecisa en su fe. Sería bueno que aportes como estos tuvieran gente que cree que verdaderamente alguien que ha pecado o que está lejos de Dios no tiene perdón. Pablo es la muestra de lo que es la gracia y la restauración de Dios. Yo siempre digo, si Dios pudo hacer algo tan grandioso con el apóstol Pablo, cuando no conocía al Señor, era un asesino de cristiano, puede hacerlo con cualquier persona. Cuando uno mira este aporte, uno dice, oye, el legado de Lucas, que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio también, es valiosísimo, porque es uno de los recursos que nos permiten conocer mucho más profundamente la vida del apóstol Pablo. Yo diría que se pueden reconocer como verdaderos héroes de la fe, que dieron un ejemplo de lo que es la disposición a sacrificar su vida y a echar de un lado el ego que tanto batalla en el ser humano. Yo creo que Pablo y los primeros cristianos, ellos encarnaron lo que es el verdadero amor, lo que es verdaderamente servir por amor, y aún estar dispuestos a dar la vida por causa del Evangelio. Yo creo que este es un aspecto clave en la vida cristiana, en nuestras relaciones como iglesia, como hermanos, como familia de Dios, el amor. Eso es un ingrediente esencial. Nuestro servicio al Señor debe ser impulsado por el amor. Así como la gente cuando dice, oye, yo amo tal cosa, bueno, nosotros como hijos de Dios amamos servir al Señor, hacer su voluntad. Esto es un fruto del Espíritu, y es el mismo Espíritu Santo el que nos impulsa para que nosotros podamos servir con ese amor que el Señor nos pide. Hoy vamos a estudiar un pasaje donde vemos al apóstol Pablo mostrándonos uno de esos muchos ejemplos que yo llamo despliegue de amor en la vida de este siervo de Dios. Vamos a leer en 2 Corintios, en el capítulo 7. Y vamos a leer el párrafo, está los versículos del 2 al 16. El apóstol Pablo en sus escritos es conocido como el apóstol de los superlativos, que siempre pondera sus principios. 2 Corintios 7, 2 al 16.
pero también tiene algunos escritos que no son de tan fácil comprensión. El mismo Pedro lo dice por ahí en una de sus cartas, que oye, los escritos del apóstol Pablo, oye, hay que verlos con cuidado porque a veces no son tan fáciles de digerir. Este es un pasaje que usted lo lee, tiene que leerlo otra vez y leerlo otra vez, y tiene que revisar el contexto para poder comprender. Es como yo diría que es como un trabalengua, algo así. Dice así, 2 Corintios capítulo 7, del 2 en adelante. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces no lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque lo escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Vieron que tengo razón? Una lectura así tan indigerible, pero es que bueno por el bendito Espíritu Santo, porque nos da la iluminación que necesitamos para comprender la palabra. Amén. El apóstol Pablo, después de haber amonestado y exhortado a los corintios a que ellos buscaran la pureza, la santidad, la justicia, él reanuda lo que les había dicho por allá en el capítulo 6, al menos los versículos del 11 al 13. Y él lo primero que hace es que les expresa su profundo amor a los hermanos y una preocupación. Dos cosas, cuando usted lee este pasaje, usted ve dos cosas allí, amor y preocupación. Que eso es lo que debe tener cualquier siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios ama y se preocupa por la obra del Señor. Eso es característico de alguien que se dice que es un siervo de Dios, ama la obra de Dios porque ama al Señor. Y el que ama al Señor ama su obra. Eso es así, eso es adulto. Y se preocupa. O sea, las cosas que acontecen en la obra de Dios no le son indiferentes. Y esa es una marca del apóstol Pablo. Usted revisa sus cartas y usted lo ve continuamente preocupado por la obra de Dios y su avance. Entonces, esas dos cosas muestran allí amor y preocupación. Él esperaba de los hermanos corintios, que era una iglesia bastante difícil, compleja, con la que él tuvo bastantes circunstancias, al punto que ellos en algún momento hasta
cuestionaron el apostolado del apóstol Pablo y hasta como que terminaron siendo seducidos en algún momento por algunos falsos apóstoles. El apóstol Pablo esperaba que el amor fuera recíproco con los hermanos. Cuando usted lee allí, he sentido lo que él dice. Él dice que considera y siente que la relación entre él y los corintios era como una unión cordial. Pablo les habla con tanto amor, pero sin dejar de un lado su ministerio y la autoridad que el Señor le había dado, le había conferido. Eso usted lo ve de plano, oye, los amo, pero yo tengo una responsabilidad como siervo del Señor, es una característica de él. Y el apóstol Pablo al mismo tiempo, con ese mismo amor de Dios, exhorta a los corintios, él le dice, admitidnos, como si abran un espacio en el corazón. Yo no les he causado algún daño, pero usted ve ahí la actitud como de invitación, de reconciliación. Porque Pablo estaba consciente de que hay resultados maravillosos cuando verdaderamente reina la armonía en el pueblo de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, nosotros encontramos por lo menos 3 aspectos interesantes conseguidos aquí acerca de cómo el apóstol Pablo le mostró a los corintios cómo puede ser de gran beneficio para la congregación si pretendemos ser siervos para la gloria de Dios. Este texto nos muestra al menos 3 cosas que van a ser de beneficio para la congregación si nosotros pretendemos ser siervos para la gloria de Dios. Lo primero es que el amor genuino debe ser la motivación principal en el servicio cristiano. Si alguien se dice siervo de Dios y pretende servir en la iglesia del Señor, en la obra del Señor, el primer elemento que debe tener es amor genuino. Se necesita, sin eso no se puede servir en la obra de Dios. Debe haber un amor genuino. Eso mismo que el Señor dijo ayer en el Evangelio, en Juan 13, 24, 25. Él dijo que nos dio un mandamiento, que nos amáramos unos a otros, como Él mismo nos ha amado, y que de esa manera la gente que no conoce al Señor conocería que nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Cuando usted mira el principio de este pasaje, la exhortación del apóstol Pablo resalta el amor del apóstol. Resalta ese amor por encima de las circunstancias, por encima de los sufrimientos, por encima de las luchas, de los dolores de cabeza que esta misma congregación le había producido al apóstol Pablo. Por encima de todo lo que le tocó sufrir y enfrentar al apóstol Pablo en el establecimiento de la iglesia, él mostraba, hermano, un profundo amor, y no solo sino que se lo transmitía. Cuando dice admitirnos, habla un espacio en el corazón, hay una intensidad de él de mostrarle ahí cuánto lo amaba. Y yo dije cuando leía allí y revisaba y estudiaba, decía, él los amaba tanto, aun cuando ese amor no era correspondido de la misma manera. Eso es un amor genuino, hermano. Cuando uno sirve por amor, uno no está esperando ciertamente una retribución o un reconocimiento. Se puede decir que el apóstol Pablo amaba lo que estaba haciendo, la obra del Señor, como el Señor, de manera incondicionalmente, aunque muchas veces no era correspondido. Él amaba el servicio, lo que estaba haciendo, amaba a los hermanos, amaba la obra del Señor. Cuando encontramos al apóstol Pablo en esta faceta de esa expresión de amor, es algo que, como dije al principio, reta, confronta nuestra vida. Porque regularmente nosotros no actuamos así. Sobre todo cuando en el cuerpo de Cristo tenemos diferencias, porque sí las tenemos. Muchas veces nos toca enfrentar esas diferencias, momentos difíciles, y no tenemos esa actitud de la mujer. Pablo, eso hay que reconocer. Pero Pablo aquí le manifestó a los corintios que a pesar de que ellos eran mezquinos de corazón
y de que no correspondieron al mismo amor, él se mantenía con fidelidad, amando la obra que el Señor le había hecho. Parece que lo normal es que nosotros primero esperamos recibir para dar después. En general, así piensa el común de la gente. Y para dar después, y en ocasiones ni siquiera damos cuando recibimos. El apóstol Pablo fue un ejemplo a los corintios en todos los aspectos. Con mucha humildad les dice que él no buscaba palabras para condenar, a pesar de lo que del comportamiento de ellos, él no buscó condenarlo, él más bien buscaba despertar en ellos un sincero arrepentimiento, ese mismo amor que él les estaba transmitiendo, que él les había entregado de manera abnegada. Es evidente que el apóstol Pablo le está mostrando a los corintios lo que es la armonía, la reconciliación que tanto les predicó. Lejos de señalarlo, lejos de condenarlo, él estaba instando, abran sus corazones, porque el mío está abierto para vivir o morir. El texto dice ahí, sea de vivir o sea de morir, como dice el versículo 3. Cuando nosotros pensamos, yo pienso que la palabra amor, siempre, la definición de amor, debemos mirarla a la luz de la Escritura. Siempre digo que esta es una palabra mal comprendida y a veces lejos de lo que la Escritura define como amor. Cuando nosotros pensamos en términos humanos de amor, siempre hay como una relación de ganancia que se obtiene. Pareciera que el amor tiene que ver con una relación de ganancia, con una condición previa. No es así en el Señor. No es así en el Señor. Los padres reciben gratificación con los hijos afirmación y cuidado de sus padres, el esposo y la esposa se complementan y se aman, muchas veces con el sesgo de que cada uno tiene algo para ofrecer al otro, pero Dios no, Dios ama diferente. Dios ama diferente. El amor de Dios es sobrenatural, es algo, el mismo apóstol Pablo dice que excede, o sea, es alto, ancho, profundo, algo incomprensible. Y lo más maravilloso es que ese amor nos ha sido entregado de una manera abierta y desprendida, la mejor demostración, la muerte del Señor en el Calvario, en la cruz. Esa es la mayor muestra de desprendimiento como máxima manifestación de un amor que no tiene condiciones y que es eterno, que no ha sido merecido ni ha sido ganado tampoco. Así es el amor de Dios. Y si ese es el punto de partida que nosotros usamos para por nosotros poder servir, hermano, eso siempre nos va a llevar a tierra, eso siempre nos va a ubicar. Si nosotros servimos al Señor y servimos a su obra y lo hacemos verdaderamente con un amor genuino, nosotros vamos a decir, bueno, si Cristo me amó y lo dio todo, murió en esa cruz, yo no lo merecía, ¿qué exigencia voy a hacer? ¿Qué puedo exigir yo? Él ya lo hizo conmigo. Como iglesia del Señor, hermano, ¿será que mostramos ese amor según el ejemplo que Cristo ya nos ha dado? ¿Cómo nos recibimos unos a otros? ¿Cómo son las palabras? ¿Son verdaderamente de exhortación o son de condenación? Aún cuando nos fallan, aún cuando la actitud a veces no es recíproca, a veces del amor que damos. Mi hermano, Dios espera que amemos como Él nos ama y que con su amor nosotros podamos establecer sanas relaciones entre los que conformamos el cuerpo de Cristo, los que somos la iglesia del Señor. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba queriendo enseñar a los hermanos de la iglesia de los Corintios. Y es lo que el Señor nos trae esta mañana a nuestras vidas. Necesitamos despojarnos de los prejuicios, de cualquier práctica de sectarismo que existe entre nosotros, más bien esa armonía, nada de señalamiento, ninguna actitud de condenar, más bien siempre buscar el propósito de restaurar.
debemos tomar este ejemplo del apóstol Pablo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Cuando un hermano nos dé un consejo, tomar el consejo, hermano, la exhortación, no lo veamos como un enemigo, ¿no? No digamos, oye, ¿quién se cree este para hablarme, para darme este consejo? O decirme esto o aquello. Esa no debe ser nuestra actitud. Que Dios nos ayude, mi hermano. Este pasaje también, en este principio, nos deja claro cómo el liderazgo de la iglesia debe mirar, debe enfrentar y debe actuar ante las diferentes situaciones que se viven dentro de la congregación. ¿Cuál debe ser la respuesta de aquellos que son exhortados, de aquellos que son disciplinados, de aquellos que son llevados a una restauración? Todo, en la obra del Señor, todo, si pretendemos ser siervos para la gloria de Dios, debe ser gobernado por el amor y debe tener como meta la reconciliación. Nosotros somos ministros de la reconciliación, dice la palabra de Dios. Número 2, debemos servir con gozo y no desanimarnos ante las dificultades, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Debemos servir con gozo y no desanimarnos ante las dificultades, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Y el ministerio no es fácil. El ministerio no es fácil. Servir al Señor desde el ámbito que sea, no es fácil. Y tiene sus momentos buenos, sus momentos bellos de gozo, pero también tiene sus momentos difíciles. Y este extracto, esta carta es una muestra de lo que es la dinámica del servicio a Dios. Quien escribe esta carta y este pasaje que leímos hoy es el mismo apóstol Pablo que fue apedreado en la ciudad llamada Listra. Quizás algunos por ese texto llegaron a pensar que Pablo era un superhumano o algo así, porque era indetenible, hermano. Si usted quiere hablar del ejemplo de alguien que no se desanima y que es indetenible, hermano, póngale al apóstol Pablo. Porque usted mira ahí en el texto que fue apedreado y quedó prácticamente muerto, y los hermanos lo arrastraron, y el texto dice que al otro día se levantó y pasó a leer y siguió predicando. Lo que pasa es que nosotros leemos allí apedrear y es una lectura, pero si nosotros pasamos de la lectura a la práctica, es decir, en vez de leer que apedrearon a Pablo, agarran una piedra y nos la tiran a nosotros, ¿qué sentiríamos? Estoy hablando de una, pero no fue apedreado, no fue una. Entonces, para mí es un ejemplo de lo que es servir con gozo y no desanimarse ante las dificultades. En este pasaje el apóstol Pablo muestra su lado más humano. Él dice que no solamente fue atribulado por los conflictos externos, el ministerio está lleno de eso. Si alguien pretende servir en el ministerio y piensa que esto es color de rosa, no, hermano, no es así. No es así. El apóstol Pablo dice que también tenía una preocupación interna. Parecía que algo le producía cierto temor. Él como hombre sufría, padecía internamente como cualquiera de nosotros. Ya en el capítulo 2, versículos 2 y 13, él había hecho una mención de lo que ahora él está relatando de manera más detallada en este pasaje. Él dijo en esa oportunidad: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito en Troa. Por eso partí a Macedonia. Pablo estuvo muy preocupado por saber cuál había sido la reacción de los hermanos de Corinto ante la carta que él había enviado, donde él les exhortaba de una manera fuerte. Y era el hermano Tito quien le daría esa información. Yo me imagino cómo se sentía el apóstol Pablo. Pero a pesar de los conflictos, a pesar de los temores con los que Pablo tuvo que batallar, él pudo experimentar un gran gozo en medio de esas dificultades. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hacía la diferencia en la vida del apóstol Pablo? Porque su esperanza, su confianza estaba puesta en Dios. Y eso es lo que trajo el oportuno consuelo de parte del Señor
con la llegada de Tito, que usted ve que es importante porque se repite. Uno de los nombres que más se repite en el pasaje es Tito. Usted ve allí, cuando Tito llega, entonces al fin Pablo recibe la información que le esperaba. Y hermano, esto es un ejemplo para nuestra vida, que debe motivar a que nosotros dispongamos nuestros corazones para servirle al Señor, que nuestra voluntad se someta al Señor para servirle con alegría, hermano, para servirle con alegría. Esto no es fácil. Si el Señor nos ha encomendado una tarea, si servimos al Señor desde cualquier espacio, desde un ministerio formal o desde la vida de la iglesia, nosotros debemos hacerlo con alegría. Debemos hacerlo con alegría, confiando, y aún en los momentos más difíciles que nos toquen enfrentar, que nuestro servicio al Señor sea con gozo, y que no nos desanimemos. Allí se mide la fidelidad. Una cosa que mide el ministerio de una persona es su fidelidad, es la manera como resiste. Es chévere estar en el ministerio cuando los momentos están quietos, cuando las aguas están en reposo, pero cuando hay la turbulencia, hermano, cuando más nos cuesta, cuando los problemas se nos agolpan, cuando, hermano, no salimos de una para entrar en otra, allí es donde se mide la verdadera fidelidad en el servicio que el Señor nos ha encomendado. Una cosa hermosa que yo veo en este pasaje que el apóstol Pablo dice es que no estamos a nuestras propias expensas, no estamos solos, sino que el Señor trae consuelo para nuestra vida. Una metodología de vida que yo practico hace rato, y yo siempre lo más profundo de mi corazón, cuando pasa algo, por muy turbio que sea, yo digo algo de eso. Siempre en mi corazón hay una esperanza, algo Dios va a hacer. Ante las circunstancias más adversas, algo que va a hacer. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza. ¿Qué esperamos con nosotros de Dios? Y en el ministerio así, hermano. Permanecer en el ministerio y servir al Señor con gozo, con alegría, con fidelidad, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones. Hermano, cuando usted lee allá las marcas que dice el apóstol Pablo, las marcas de un apóstol, todo lo que él pasó, y uno dice, wow, ese es el ministerio. No es fácil. Yo recuerdo primero una palabra, esto se lo escuché al pastor Mauro Guerra, cuando él veía que alguien quería trabajar en esos asuntos de rehabilitación, de drogadictos, y eso, él decía, eso es un ministerio dado por Dios. Si alguien se mete en eso, y realmente no ha sido pues llamado por Dios para hacer ese trabajo, va a comprobar que la cosa no es tan fácil así como es algo comentado por Dios. Yo recuerdo un hermano, pastor, que ellos comenzaron a trabajar con drogadictos, y él pues tuvieron el testimonio de alguien que fue rehabilitado y esta persona cambió y todo, pero al tiempo la persona recayó. Pero la persona recayó con todo, hermano. Y la persona se levantó en contra de ese hermano, de ese pastor, y habló y lo denunció y no sé qué, hizo tantas cosas, lo vituperó. Y yo lo que recuerdo era el llanto del pastor, del hermano, por lo que esta persona había hecho. Y él decía, si nosotros que lo ayudamos, que lo rescatamos, que lo buscamos, y lloraba de una manera. Y a mí eso me impresionó, me llamó la atención, porque creo que le dolía mucho al hermano, y es natural, parte de nuestra humanidad. Pero si nosotros, hermanos, hacemos el servicio al Señor, al ministerio, en esas áreas de misericordia, en cualquier área, hermano, sabiendo que aún nos pueden fallar, sabiendo que aún nos pueden parar de la peor manera, hermano, yo creo que uno como que se libra un poquito de esperar algo a cambio de las personas. Más adelante el hermano siguió con su ministerio y se dio cuenta que uno no puede tampoco engancharse en el trabajo, es un término psicológico, sino que estamos trabajando con seres humanos y nosotros mismos podemos fallar. Por eso nuestro servicio
al Señor debe ser con gozo y no debemos desanimarnos, aún hermanos, cuando no veamos ningún tipo de reconocimiento, retribución, aún cuando se multiplican las dificultades. Nuestra esperanza está expuesta en Dios. No en el hombre, no en el ser humano. ¿Saben lo que yo sí pienso? Pienso en lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El texto dice hacia su siervo, como lo has hecho, como lo hiciste, como permanece haciéndolo hasta ahora. Como servidores del Señor, nosotros debemos estar conscientes de las dificultades que podíamos enfrentar en nuestra vida y en el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Presentémonos ese escenario, hermano. Saber que servir va a traer dificultades, va a traer muchísimas veces pruebas, tribulaciones y aún desánimo. Pero nosotros debemos estar claros en que eso va a venir. Debemos tener que eso no debe determinar el gozo que nosotros debemos tener en el servicio al Señor. Pablo, en este pasaje y en todo su ministerio, nos muestra que sí se puede experimentar gozo en medio de las dificultades cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Al igual que el apóstol Pablo recibió consuelo del Señor en aquellos tiempos, nosotros en este tiempo también podemos ser consolados, hermano. Y el consuelo del Señor es magnífico, porque el consuelo del Señor es oportuno, hermano. Es oportuno. Eso que yo relaté de este pastor del centro de rehabilitación tiene una definición que se llama la barrera de la traición. La barrera de la traición es lo mismo que padeció el Señor con Judas. El texto dice proféticamente desde el Antiguo Testamento: mi amigo, el que me besaba, el que comía conmigo. Yo creo que uno de los golpes más bajos que nos puede dar a nosotros cuando nos dan allí en la barrera de la traición. Y yo creo que eso es bueno para nosotros, para que nosotros despertemos y pongamos totalmente nuestra confianza en Dios y nuestro enfoque mayormente en el Señor, que nuestra mayor retribución sabemos que viene de parte del Señor. Y que lo que hagamos, eso lo tenemos que hacer. Ese es nuestro servicio al Señor. Hermano, esto debe animarnos para que en medio de las dificultades que enfrentamos en nuestro servicio al Señor podamos seguir llevando a cabo la obra con gozo. Que eso no nos detenga, que las cosas que nos ocurren en el ministerio, en el servicio al Señor, que eso no nos detenga. Dios sabe cuáles son las cosas que nos preocupan. Dios sabe qué es lo que está aconteciendo en cada uno de nosotros. Que podamos confiar en Él, tener la certeza de que su consuelo va a estar presente en nuestras vidas. Y como Pablo, podamos nosotros tener la actitud de saber en quién hemos creído, que nosotros sabemos en quién hemos creído, que es nuestro Dios, nuestro Padre de misericordia y de toda consolación. Amén. Número 3. Nuestra constancia en el servicio al Señor dará resultados maravillosos. Nuestra constancia en el servicio al Señor dará resultados maravillosos. ¿Qué es constancia? Ayúdame a definir esa palabra. ¿Qué es la palabra constancia? Perseverancia. Yo conseguí una definición por aquí, dice: voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. La constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Lo mismo que el apóstol Pablo dijo allá en Gálatas 6:9, cuando dijo que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que no nos cansemos más. Es una petición que le tenemos que hacer nosotros al Señor, que podamos permanecer perseverando, que no nos rindamos y que terminemos bien, porque muchos no terminan bien. Muchos comienza bien, pero no termina bien. Que Dios nos ayude a perseverar con constancia y que podamos terminar bien, que le podamos rendir buenas cuentas al Señor. Yo leía
este pasaje, estudiaba y pensaba en lo que el Señor decía por allá en el Evangelio. Lo que todo hijo de Dios y todo siervo de Dios debería pretender un día escuchar. Buen siervo fiel, entra en el reposo del Señor. Que realmente un día seamos reconocidos como verdaderos siervos de Dios, que podamos estar allí con el Señor para siempre. En el contexto anterior, en el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice: teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahí mismo, según los Corintios 4:1. Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Wow, hermano, qué bonito. Saber que el ministerio que el Señor nos ha encomendado, que servirle al Señor, ha sido por su misericordia, y que sea el mismo que nos ayude a permanecer firmes y no desmayar. Eso es un ejemplo para nosotros. Cuando usted mira la vida del apóstol Pablo, una vida de voluntad inquebrantable, una vida de determinación y de tenacidad hasta lograr los objetivos. El apóstol Pablo pudo decir con toda propiedad: lo he llenado todo del Evangelio. Imagínese usted, el mundo conoció ese momento. Fue su constancia, su confianza en Dios, el no desmayar ante las dificultades que él enfrentó, lo que permitió que el apóstol Pablo al final pudiera experimentar el más profundo gozo. Incluso él le decía a los mismos corintios en otra parte: permítame gloriarme un poco. Pero él sabía que sus palabras eran inspiradas por el Espíritu Santo y que finalmente Dios da ese resultado a esa fidelidad, a esa constancia que procede del mismo. Aunque el apóstol Pablo expresa que en algún momento lamentó el haber entristecido a los hermanos de la iglesia de los Corintios, él también reconoce que en ese momento ya no había ningún peso por esa situación, pero que era necesario la manera tan contundente con la que él en ese momento les escribió para poder animarlos al arrepentimiento. Y bueno, luego cuando recibió las noticias de Tito, bueno, se alegró, tuvo gozo, porque vio que tuvo resultados, hermano. Porque todos necesitamos en algún momento ser confrontados, porque sin confrontación no hay cambio. No hay cambio. Hay momentos nosotros tenemos que vestirnos de amor, pero también de mucha verdad, porque sin confrontación no hay cambio. Cuando nosotros actuamos en obediencia y fidelidad a la palabra de Dios y somos constantes, es decir, que no desmayamos en nuestro trabajo para el Señor, hermanos, vamos a obtener resultados maravillosos que finalmente van a glorificar a Dios. Van a glorificar a Dios. ¿Quiénes conocen o saben quién es Ludwig van Beethoven? Músico, ¿verdad? Un gran músico que existió. Dice que a sus 26 años él empezó a perder la audición. Pero sin embargo, eso no le impidió componer música. Y cuando perdió totalmente la audición, él escribió una de las composiciones más famosas, se llama Para Elisa. Es esa la que usted escucha cuando usted abre la cajita de música. Ese sonido, esa composición es esa, Para Elisa se llama. Dice la historia que gracias a su personalidad fuerte y su gran talento, él aprendió a escuchar la música en su interior. Y luego, bueno, pudo componer no solo esto, sino muchas sinfonías. Dirigió un concierto que fue triunfante. Dice que al final lloró y él dijo estas palabras: para una persona con talento y pasión por su trabajo no existe ninguna barrera. Hermano, si en el mundo estos ejemplos de constancia y perseverancia abundan para lograr metas, para lograr cosas, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros que tenemos al Señor y que tenemos al bendito Espíritu Santo? Tenemos el mayor impulso, hermano, el mismo. A mí me gusta cuando el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que el mismo Espíritu de Dios
que levantó a Cristo de los muertos, es el que vivifica nuestro cuerpo mortal. Por eso el Señor le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. El dinamismo de Dios, la dinamita de Dios, el poder de Dios, hermano, es el que habita en nosotros. Y hermano, eso es lo que nosotros necesitamos para servir al Señor con amor, con tenacidad, con perseverancia, con entrega. Hermano, yo me quedo impresionado de cuántas cosas nosotros nos proponemos en el mundo o en las cosas que no tienen que ver con nuestra vida cristiana. Y el esfuerzo que le ponemos, hermano, en el área que usted busque, un área que voy a citar es el área de los estudios. O sea, la gente que estudia y hace un grado, un posgrado, un doctorado, una maestría y aquí tantas cosas que hacer. Y le ponemos tenacidad, hermano. Pero a veces las cosas no son así. Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué a veces nos falta ese empeño, esa tenacidad que le ponemos a veces a otras cosas y a las cosas del Señor no se nos ponen? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Nos pasa a todos, hermano. Una vez más, el apóstol Pablo, a través de su vida, nos da el ejemplo de cómo se le sirve al Señor con constancia. Y que la constancia con la que nosotros servimos al Señor no depende de nosotros meramente, sino del poder de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo fue el que dijo que más allá de nuestra debilidad, porque es en nuestra debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Entonces, hermano, con la ayuda de Dios, nuestra voluntad inquebrantable y continuada, finalmente dará resultados maravillosos en nuestro servicio al Señor. Nuestra constancia, es decir, nuestra voluntad inquebrantable y continuada. Así se le sirve al Señor, hermano. Así se le sirve al Señor. Con entrega, hermano, así se arrastra, muriéndose, boqueando. Morimos con las botas puestas porque, hermano, el Señor lo dio todo por nosotros. Y si nosotros nos decidimos por tantas cosas, por otras personas, ¿cuánto más no lo vamos a hacer por el Señor en su obra? Wow, hermano, qué bonito eso. Que el Señor nos reta en esta mañana con su bendita palabra. Sí se puede servir con gozo y con amor al Señor. Hermanos, que a pesar de las dificultades en nuestro servicio al Señor, sirvamos con amor y perseverancia y que podamos gozar, hermano. Sea cual sea la dificultad que se nos presente, que nosotros permanezcamos sirviendo con amor y perseverancia. Gozoso, gozoso. Porque Dios nos va a consolar. Cuando lo necesitemos, Él nos va a dar el consuelo que requerimos. Y vamos a ver el fruto, el resultado de ese trabajo. Que Dios nos ayude a aplicar estos principios y a servir siempre con amor y gozo y perseverancia en la obra del Señor. Incline su rostro allí, denle gracias al Señor. Como siempre digo, si hay algún aspecto de este sermón que usted dice, oye, esta parte, el primero, el segundo, el tercero de los principios, es para mí. Hable con Dios allí y pídale al Señor que lo ayude, que lo perdone, que lo anime, que le fortalezca. Pídale allí su oración con Él. Señor y Dios, te damos las gracias, Padre bueno. Este pasaje de la vida de tu siervo, el apóstol Pablo, ciertamente nos reta, Señor, pero también nos anima a seguir adelante, Señor. Y nos queda claro, Padre bueno, que sí podemos servir con gozo y con amor, porque no creo que haya algo más grande, Señor, que ese llamado a tu. Nosotros anhelamos todo, Padre bueno, un día estar delante de ti y que tú nos digas, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Ayúdanos. Yo, Señor, no conozco en particular la lucha de cada uno de los hermanos a profundidad, porque a donde llega verdaderamente el corazón del hombre es Cristo. Tú conoces las luchas de afuera
como decía el apóstol Pablo, en la lucha de adentro, la lucha externa y la lucha interna que todos los que estamos acá tenemos. Pero una cosa hoy estamos seguros, de que a pesar de las dificultades, nosotros podemos permanecer sirviendo a Dios, haciéndolo con amor, haciéndolo con perseverancia y gozando, sabiendo que tú vas a traer consuelo oportuno a nuestra vida y que un día vamos a ver la cosecha, el fruto de ese trabajo, Señor. Que eso te va a dar la gloria. Aquí está tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que sirve con gozo, con amor, con entrega, con pasión, con un amor genuino. Que la motivación de todo lo que hacemos, Señor, sea amor genuino cuando te servimos a ti, Señor. Pedimos que nos guardes de cualquier motivación extraña, que nos vaya ligada al amor que dice tu palabra. Ayúdanos a servir con gozo siempre y no desanimarnos ante las dificultades, sino que siempre nuestra esperanza esté puesta en ti, sabiendo que nuestra constancia en el servicio a ti finalmente dará los resultados que van a glorificar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándole las gracias. Amén. Dios le bendiga a mi hermano, le guarde, denle un aplauso al Señor.